quiero darle la bienvenida a mis invitadas. Ellas son Virginia Pardilla, a quien quiero darte la bienvenida, Gracias. mi hermana, bendiciones. Gracias por estar aquí compartiendo tu testimonio. Gracias por invitarme para hablar de la palabra de Dios y para testificar la obra que Dios ha hecho en mi vida. Amén, amén. Un corazón agradecido, ¿verdad? Sí. También tengo a mi amiguita amada, Julia Muñoz. Bienvenida, querida. Gracias. Dios te bendiga mucho y gracias por compartir con nosotros este testimonio que sé que va a ser de mucha edificación para nuestros amigos televidentes. Es un privilegio estar aquí, realmente con ustedes y con mi hermana. Estoy muy contenta y le doy gracias a Dios por eso. Ay, gracias. Sí. No, porque sabe que tenemos que testificar de la grandeza de nuestro Señor, porque es la forma, la mejor manera de que las personas vean, entiendan que no es solamente con biblazos, como yo siempre digo, sino que el Señor es poderoso, que Él es Dios de lo imposible. Y en el caso de ustedes, que yo sé que fue tremendo la experiencia de cómo Él se glorificó. Entonces, me gustaría que, Virginia, tú me comentaras cuál fue tu experiencia con el Señor en cuanto a los procesos de tu vida, que yo sé que eso fueron muchos, ¿verdad? Sí, el Señor me ha procesado o ha permitido varias pruebas para glorificar su nombre en mi vida de diferentes maneras. Pero la que voy a compartir con ustedes en el día de hoy es una que me ha calado mucho en mi corazón, porque es el deseo y el anhelo que tiene cualquier mujer de querer ser madre. Y en mi caso se me dificultó muchísimo, a pesar de que comencé a buscarlo a temprana edad, desde los 23 años de edad, comencé a buscar un embarazo, porque me habían diagnosticado ovario poliquístico, fibroma, endometriosis y ciclos anovulatorios, o sea que yo no ovulaba de manera normal. Fue un proceso largo, tedioso. Quienes han vivido la lucha de querer quedar embarazada, el anhelo de ser madre y tener la dificultad de ir a los médicos, citas, estudios, análisis, y que pasen los años y no lograrlo, es bastante doloroso para una mujer. Pero en su inmensa misericordia, el Señor me llamó a sus pies y me hablaba a través de diferentes hermanas que Él le ministraba la palabra, oraban por mí y que pedían que yo estuviera. El Señor me mandaba a decir a través de esas hermanas que lo buscara a Él en espíritu y en verdad, y que cuando yo lo buscara a Él, Él me iba a conceder, no, por gracia, el placer de poder tener un hijo. Yo perdí 6 embarazos para poder tener a mi primera hija, que es Isabel, que ya tiene 9 años para 10 años. Y fue un proceso de casi 4 años de estudio, de citas médicas, de tomar medicamentos, hormonas y un sinnúmero de cosas para salir embarazada. Y el Señor lo permitió para procesar, para cambiar áreas en mí, para que yo vea la grandeza de su obra en mi vida. Y un día me recuerdo que alguien en la calle, sin yo conocerla, el Señor lo utilizó para ministrarme y me mandó un mensaje a través de esa persona y le dijo: tú estás buscando salir embarazada, has perdido 6 embarazos y por mi misericordia yo te voy a conceder un hijo cuando tú creas que es por gracia y que soy yo el Señor que te lo voy a regalar. Cuando tú tengas la fe tan grande para creer que yo soy el Dios de imposible. O sea, esa persona se acercó a ti sin conocer. Sin conocerme en la calle. Pero entonces, sí sabe, o sea, fue de verdad que fue el Señor, porque ¿quién le dijo a ella que fueron 6 embarazos? Yo no he vuelto a ver a esa persona, y esa persona sabía, estaba en la calle caminando, que yo había perdido 6 embarazos. Y así me lo dijo. Cuando esa persona me habló, ministró, la palabra llegó a mi corazón y comencé a buscar en espíritu y en verdad al Señor, a tener una relación personal con Él, no solamente de oídas, de un día ir a la iglesia, de conocer, porque desde pequeña me crié en una casa donde mi mamá me hablaba del Señor, pero a buscarlo en espíritu y en verdad. Pero lo más grande fue que un 9 de mayo, un día de mi cumpleaños, una persona que sí yo conocía, pero que no sabía la interioridad de mi vida, me dijo: el Señor te ha mandado ya con otra persona este mensaje.
Yo soy la tercera persona y la última que te dice que te ponga a sus pies y que si tú lo buscas en espíritu y en verdad, el Señor te va a regalar y te va a regalar una niña. Y tú vas a tener una hija. Búscala en espíritu y en verdad y el Señor estará contigo y tú verás ese milagro. Me recuerdo que era 9 de mayo porque es el día de mi cumpleaños y ese día esa persona, el Señor la tocó y me dio esa palabra que fue donde yo realmente sellé por fe y creí que yo iba a salir embarazada y que el Señor me iba a regalar ese anhelo tan grande que yo tenía en ese momento, que era tener mis hijos, porque me encantan los niños, trabajo con niños y yo no tenía hijos y me habían declarado infértil los médicos por todos los problemas que ya le había hablado. Lo creí y a los 2 meses y medio el Señor me regaló el embarazo de Isabel Cristina. Ay, qué bendición. Que para la gloria de Dios ahí está una niña preciosa, un embarazo que tuvo sus dificultades en un principio, porque cuando tú recibes una bendición, a veces el enemigo quiere estorbarla, pero por la misericordia de Dios, a los 2 semanas aproximadamente de yo saber que estaba embarazada, lo confirmé clínicamente con un hemograma un viernes, y el viernes le digo a esa persona, a una mujer de Dios, que fue el instrumento que el Señor utilizó para llevarme a la iglesia, estoy embarazada, mira la prueba, y ella me dice, hoy la ciencia te dice que estás embarazada, pero mañana toda la ciencia te dirá que no estás embarazada. Mas si tú crees y tu fe es grande, estarás embarazada. Me recuerdo como ahora que fue un viernes y el sábado a las 6 de la tarde empecé una hemorragia muy fuerte, que había perdido mi embarazo por sonografía, por los analíticas de sangre decían que iba bajando los niveles de hormonales que indicaban que ya la criatura se había perdido. Y ya el lunes me habían confirmado que la criatura se había perdido totalmente porque el saquito gestacional no aparecía en la sonografía. Como te dijo la hermana. Como me dijo que la hermana. los médicos te iban a decir que tú no ibas a estar Toda embarazada. ciencia me iba a decir. Toda ciencia. Y en ese momento mi fe cayó, perdí la vista al Señor y dije, bueno, ya perdí el embarazo, un 7º embarazo más que había perdido. Esa hermana cuando me vio un martes o un miércoles, me dice, ¿qué haces? Porque me encontró moviendo unos muebles. ¿Qué hace cargando cosas pesadas? Tú no estás embarazada. Y yo le dije, no, perdí el embarazo otra vez, porque ya era el 7º. Entonces me dijo, ¿no te mandó a decir el Señor que te iban a decir que sí, que te iban a confirmar que estabas embarazada, mas la ciencia te iba a decir que no? Tú estás embarazada y si lo crees y tienes fe en un Dios de imposible, tú verás tu embarazo. Ahí de nuevo volví a levantar la vista. Reaccionaste, porque tenía que decírtelo a alguien. Sí, terca. Sí, terca, porque eso nos pasa a nosotros. Entonces, volví a poner la vista al frente, la vista de quien uno nunca debe de perder, que es en el Señor Jesucristo. Ay, que te pasó como Pedro, que se hundió, porque comenzó a ver la tormenta. Comencé a ver la tormenta y dejé de caminar sobre las aguas porque era un milagro. La vida de mi hija es un milagro. Entonces, comencé a creer que estaba embarazada, a declarar que sí, que mi bebé no se había perdido. Y obviamente la familia decía, pero ya dijeron que no, porque ella sigue, porque la gente no cree. Pero mi fe se engrandeció, el Señor tocó mi corazón de nuevo, Él le habló a mi corazón y yo sentía la certeza de mi embarazo. Y gracias a Dios, cuando tenía como 2 meses, 3 meses casi, me dio un dolor en el estómago y fuimos a hacernos la sonografía. Y el doctor dijo, pero estás embarazada. Y cuando calculamos el tiempo de este embarazo, el tiempo que yo tenía, era el mismo tiempo de cuando se comenzó el embarazo
que se decía que se había perdido. O sea, con todo el hemorragia y todas las Con cosas. todo, el Señor lo preservó, no sé por qué, que quería el glorificarse, que el saquito gestacional no se veía en la sonografía, y tengo mis sonografías en la casa, donde no se ve embarazo, y luego embarazo de casi 13 semanas aproximadamente, ya lo que es 3 meses y algo, y ahí está la bebé, o sea que nació justamente con el conteo de semanas de lo que fue ese embarazo que se decía que se había perdido. Dios mío, fíjate en el caso tuyo que como la gente no te creía y tú estabas por la fe que en el Señor, tú estabas pasando lo mismo que Noé. A Noé le decían loco porque él hacía un arca, como el Señor le mandaba, con todas las especificaciones. La gente lo llamaba loco porque nunca había llovido. En ese entonces no había llovido. Entonces, por obediencia, mira cómo él se salvó, él y su familia. No, inclusive algunas personas pensaron que yo estaba haciendo un proceso de negación de una realidad que en psicología Sí. está descrito cuando tú niegas algo por dolor que te está pasando como un mecanismo de defensa. Pero el conteo está ahí, exactamente la cantidad de semanas. Isabel Cristina nació, una niña preciosa para la gloria de Dios, y ahí no terminó, porque el Señor nos va procesando y nos va llevando hasta que nosotros aprendamos a depender de Él, a entender que su misericordia es grande, a entender que sus milagros son grandes y que Él tiene todo el poder. Y cuando la niña tenía 1 año, la diagnosticaron con leucemia. Ay, Dios mío. El Señor ha tenido mucha misericordia, porque yo me recuerdo perfectamente que el día antes de diagnosticarla con leucemia estábamos orando en mi casa por otra persona que no podía tener hijos, y estábamos orando por ella, por una circunstancia que estaba pasando, por una pérdida de un embarazo también. Y cuando terminaron de orar por ella, el Señor que estaba ministrando dijo: yo quiero orar por esta pequeña y yo quiero reprender todo espíritu de leucemia en la vida de esta niña. Antes de Ser diagnosticada. Obviamente, yo dije, pero no, este señor se está volviendo loco, porque esta es la hija de la promesa. Esta es el regalo que el Señor me dio. ¿Cómo ahora el regalo que el Señor me dio, Él me está diciendo que se va a enfermar o que hay probabilidades de una enfermedad como esa? Si es el regalo que Dios me dio a mi vida. Pero al otro día se me olvidó y la niña amaneció con unos moraditos en la espalda, y la llevamos donde su pediatra. Para no cansarle el cuento, la diagnosticaron con leucemia, pero el Señor en su inmensa misericordia me enseñó a depender de Él, a entregar como Abraham hasta tu único hijo, porque en ese momento se suponía que ya yo no iba a poder tener más hijos, que esa era mi única hija. Ya gracias a Dios tengo una bebé de 3 años y puedo tener hijos en cualquier momento normal. El Señor me sanó, me limpió, me lavó, y por su inmensa misericordia, por eso tengo un corazón agradecido hacia Él. Y aprendí en ese momento como Abraham, cuando mi niña estaba enferma de leucemia, que puso mucha gente, el Señor a mi lado, mucha gente que me quiere, mucha gente que me apoyó, que nos apoyó en ese momento, a mi familia, a mis padres, pero también puso personas de Dios a ministrar y a hablarme. Y aprendí en un momento que esa niña no me pertenecía, que esa niña es de Dios. Y en un momento cargar el cuerpecito de mi niña de 1 año y levantarle y decirle: Señor, aquí como Abraham, te entrego a mi única hija, te la devuelvo porque no es mía, es tuya. Haz con ella tu voluntad. Ay, Dios mío. Si tengo que enterrarla, Señor, dame las fuerzas para hacerlo, mas como madre y humana te pido un cordero. Me recuerdo que esas fueron mis palabras, y la levanté y le dije: Señor, no es mía, es tuya, te la entrego, agradecida por el tiempo que me la has dado, mas haz una obra, un milagro en la vida de Isabel. Y para gloria de Dios, al mes su médula vino en remisión, o sea que continuamos casi 3 años y pico de quimioterapia, de internamiento, de procesos médicos, pero ya justamente el 11 de octubre de este año cumplió 5 años sin
sin quimioterapia. Ay, bendito. O sea que para la ciencia la declararon sana hace 2 meses, pero para nosotros estuvo declarada sana desde el principio, porque sabíamos y teníamos la certeza de un Dios poderoso que obra en medio de los imposibles. Amén, qué lindo ese testimonio. Y cómo tú le creíste al Señor, ¿eh? Cómo vino a ti la historia de Abraham. Vamos a continuar con estos interesantes testimonios cuando regresemos de la pausa. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Que Pedro y Juanita puedan seguir estudiando. Que Patricia pueda continuar su posgrado. Que Rafael pueda montar su primer negocio. Y Laura pueda ampliar el suyo. Que don José y doña Ana puedan tomarse las vacaciones que siempre desearon. Que Alejandra pueda comprar su primer carrito. Y Alfredo y Rosa puedan adquirir su apartamento. Para que el anhelo de todos los dominicanos se convierta en una realidad. Seguimos trabajando por la estabilidad y el crecimiento. Banco Central de la República Dominicana. Soy el pastor Jonathan Gómez y esta es tu sección Juventud en Acción. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aparece aquí en esta escritura una palabra poderosa para nosotros, la palabra transformación, del griego metamorfosis. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice que la forma para tú transformarte es renovando tu entendimiento a través de la palabra de Dios. Tú quieres transformación en tu vida. El apóstol le está diciendo, primero no te amoldes a este siglo, no te amoldes a este mundo, a este sistema, la forma de este mundo. Mejor transfórmate, renueva el entendimiento y eso va a traer transformación a tu vida. Eso va a traer metamorfosis a tu vida. Hoy en día vemos personas cómo se han amoldado a este siglo, cómo se han amoldado al sistema de este mundo, cómo se han amoldado a la forma de este mundo. Y por eso no pueden comprobar la voluntad de Dios. Joven que me escucha y que me estás viendo, quiero darte una fórmula, una clave. ¿Cómo puedes comprobar la voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Primero, tienes que transformarte por medio de la renovación del entendimiento y tomar una decisión de no amoldarte, de no tomar la forma de este siglo, de este mundo, y de esa manera vas a comprobar la buena voluntad de Dios. Esta es tu sección Juventud en Acción. Hasta la próxima. Que Pedro y Juanita puedan seguir estudiando. Que Patricia pueda continuar su posgrado. Que Rafael pueda montar su primer negocio. Y Laura pueda ampliar el suyo. Que don José y doña Ana puedan tomarse las vacaciones que siempre desearon. Que Alejandra pueda comprar su primer carrito. Y Alfredo y Rosa puedan adquirir su apartamento. Para que el anhelo de todos los dominicanos se convierta en una realidad. Seguimos trabajando por la estabilidad y el crecimiento. Banco Central de la República Dominicana. Oyendo este testimonio de Virginia, yo no puedo dejar de mencionar, cada vez que tenemos estos temas de esterilidad en la mujer, a esta historia de esta mujer, Ana, en el primer libro de Samuel, que esta mujer era estéril, como tú mismo hiciste, Virginia. Esta mujer se postró delante del Señor, derramó su alma. Y como esta mujer, el Señor le regaló ese hijo que tanto anhelaba. O sea, que tú hiciste lo mismo que esta sierva. Y cómo tú viste la mano poderosa del Señor con tu niña. Qué lindo esto. Y cómo tú hiciste ese pacto luego con el Señor. Toma a mi hija. O sea que la verdad que eso es un ejemplo de abnegación. Cuando tú, en el caso tuyo, que entregaste a tu hija, igual que Abraham también, que es otra parte,
que de verdad, cuando hablamos de padre e hijos, siempre vienen estos dos ejemplos de la Biblia. Abraham entregó a su hija y como Ana recibió ese hijo que tanto anhelaba. Y no es fácil, es difícil, porque por lo general aquí se aferra una madre a sus hijos. Sí. Es lo que le da a veces sentido a la vida normal de cualquier persona, pero cuando estamos en el Señor, entendemos que lo que le da sentido a nuestras vidas es Él. Y cuando entendemos que ya nuestras vidas no nos pertenecen, sino que están en sus manos, y que Él es que la dirige, y como buen padre que es, la va a dirigir a las cosas que nos hacen bien. A veces no entendemos por qué el Señor permite situaciones en nuestras vidas, pero Él, cuando está en absoluto control de todo, siempre, dice su palabra, que obra para bien. Amén. Que obra para bien. Entonces, en el momento de la angustia, no es fácil hacer ese desprendimiento. Hay que llenarse de mucha fe, de mucho amor, pero entender que papá, que es bueno, que es poderoso, tiene control absoluto de todo, y que lo que Él va a permitir que a sus hijos le pasen es para edificación, y que va a ser para llevarnos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Hay que confiar ciegamente, dejar de mirar abajo y mirar al cielo. Amén, qué bendición. Qué lindo este testimonio tuyo, porque así muchas mujeres hoy día están pasando esa misma situación que tú. Y este testimonio tuyo puede ayudarle a que solamente en el Señor se logran los milagros. Fuera de Él no hay nada. No. O sea, la ciencia puede decir no, pero Dios tiene la última palabra. Él es el Dios de imposibles. Él es el Dios de los imposibles. También quiero presentar aquí y compartir el testimonio de mi hermana Julia. También, aunque ella no es de esterilidad, claro, pero sí ya otro proceso difícil y complicado el de ella, sí, mi hermana. Gracias, mi hermana, por invitarme. Realmente cuando recibí la invitación de parte suya, me preguntaba en mi corazón, Dios mío, ¿y qué testimonio maravilloso yo voy a dar de ti, de tus obras? Y si nos ponemos a analizar, todas nuestras vidas son milagros de Dios, y debemos de agradecer cada día las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y realmente quiero conversar una situación que me pasó de manera personal, que fue con relación a mi salud. Dios me premió con un hogar muy hermoso, con un esposo muy bueno, con una niña, gracias a Dios, sana, que fue la primera de mis 2 hijas, que se llama Sara. Y luego de tener 3 meses y medio, casi 4, de haber dado a luz a esa bebé, empecé a tener problemas de salud, unos dolores en el cuerpo insoportables, en todos los huesos, que yo no lo podía describir. Era un dolor desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Y decía, Dios mío, ¿y este dolor tan insoportable? Iba a varios médicos y muchos médicos no sabían qué decirme. Me decían algunos, no, este es el proceso de posparto, realmente trata de medicarte, porque mis hemogramas y todo salían perfectos. Hasta que me hicieron, fui a un reumatólogo que me analizara, porque la medicina general no podía darme un diagnóstico de lo que tenía. Entonces, cuando fui donde este reumatólogo, me mandó a hacer una prueba, que era los antinucleares, que es una prueba especial, que él me decía, yo tengo una duda, porque esos dolores que tú tienes no tienen mucha explicación. Empezó a tocarme, y cada parte del cuerpo que me tocaba era un dolor terrible. Yo sentía mi piel como que se estaba cogiendo fuego. Era un ardor que yo no lo podía soportar, como cuando te queman la piel con fósforo o con un encendedor. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Era algo que no tenía una explicación. Cuando me salieron los resultados, resultó ser lupus, una enfermedad que hasta ese entonces yo de oídas solamente la había escuchado. Es una enfermedad degenerativa del sistema inmunológico, que el sistema inmunológico recibe una información errada de lo que debe de hacer y de cómo debe comportarse. Entonces toma una agresión contra el cuerpo.
en vez de defender tu sistema inmunológico contra los factores externos, entonces te defiende contra tus órganos vitales y empieza a atacar órganos vitales tales como puede atacar el riñón, el corazón, cualquier órgano en la piel. Entonces tú tienes una hipersensibilidad de cualquier cosa. Por ejemplo, una persona con lupus, bajo esas lámparas no pudiera estar. O sea, sintiera como que esas lámparas son pleno sol, como que si estuviera tomando fuego, simplemente cualquier luz. Entonces, el médico me dio un conjunto de informaciones y de medicamentos que yo debía de tomar y de medidas que debía de tomar en mi vida diaria, que yo no lo podía creer. Él me dijo, mira, tú tienes que usar este tipo de protector solar aún, sea para estar en tu casa, bajo cualquier luz. Tú no puedes estar bajo una luz normal. No puedes salir a la calle, si vas a salir tiene que ser después de tal hora. Era una cosa que yo no le creía lo que él me estaba diciendo. Yo decía, doctor, él me dice, tienes que seguir estas medidas. Mientras más te expones a la luz, más se incrementan tus dolores. Entonces yo me fui a mi casa muy triste por ese diagnóstico. Me dijo que yo no podía lactar a mi hija porque tenía que dejarlo. Obviamente mi fuerza vital la perdía a medida que yo la lactaba. Y bueno, tuve que dejar de hacerlo. Tuve una licencia a largo tiempo en mi trabajo por ese problema de salud. Mi esposo, toda mi familia estaba muy triste, mi mamá también. Fue realmente un momento muy difícil. Hacía meses atrás que había perdido a mi padre también, que emocionalmente necesitaba la ayuda de Dios mucho. Los dolores que me daban eran tales que los calmantes no me lo podían quitar, ni siquiera la cortisona. Y tenía que sentarme en la bañera de mi habitación con agua muy caliente para yo poder soportar los dolores en el cuerpo que me daban. Y en ese momento yo dije, Dios mío, mira a mi hija, mira a mi esposo, tú eres el que sabe. Si yo me tengo que ir en este momento, tú eres el que sabe. Me gustaría poder disfrutar de mi familia y de mi hogar. Y realmente empecé a orar. En mi casa Dios me premió con una señora que me ayuda con mi hija y es mi apoyo realmente. Es la nana de la bebé y todo eso. Y esa señora ha sido de gran bendición para mi vida. Dios la ha usado. Entonces ella me dijo, doña Julia, vamos a orar, porque los médicos le dieron a usted ese diagnóstico, pero Dios tiene otro diagnóstico para usted. Dios la va a sanar. Y en el nombre de Jesús vamos a orar e interceder por su salud para que Dios la sane de manera definitiva. Digo yo, usted lo cree, yo lo creo en el nombre de Jesús. Y nos pusimos a alabar a Dios en una sala de mi casa y a orar y a clamar a Dios y a decir, Dios mío, yo recibo tu sanidad en tu nombre. Y empezamos a orar y a alabar a Dios en medio del dolor, empezamos a alabar y a danzar con gozo. Y a medida que yo alababa a Dios y danzaba y le cantaba a Dios, yo sentía que en mi cuerpo una mejoría sobrenatural iba cayendo sobre él. O sea, el ardor que estaba en mi piel empezaba a disminuir, a ceder. Y después de tener un largo tiempo orando, ella me dijo, la obra está hecha. Y yo, en el nombre de Jesús, la obra está hecha. Y empecé a creer que yo estaba sana. Me dejé de poner mi protector solar, realmente dije, no, por fe yo voy a dejarlo de usar. Empecé a agradecerle a Dios por lo que había hecho. Y ella me decía, usted no puede dudar, Dios ha hecho su obra. Y oraba, le pedí a mi mamá que orara también, que es una mujer de mucha fe. Y en la iglesia estuvieron orando, los pastores estuvieron orando, mucha gente cercana de mí. Realmente la gente que estuvo orando por esa situación fueron tantas que a veces ni sé, porque amigos de mi esposo y míos nos llamaban de otros lugares, estamos orando por la sanidad. Realmente las personas que Dios usó a esta señora, esta hermana hermosa que está en mi casa, usó a mi madre, pudo usar ministerio, pero Dios se glorificó. Cuando fui más o menos a los 15 o 20 días a hacerme la nueva prueba, el doctor me dijo, ha disminuido considerablemente,
Es más, es casi insignificante lo que está, pero usted no puede creer eso, porque eso desaparece y aparece. Eso desaparece y aparece, no crea, eso es la medicación que le estamos dando. Está bien, doctor, yo sé que Dios me sanó. Sí, mi hija, pero eso es una enfermedad que a la gente se le quita, se le esconde y le vuelve a reaparecer. Y yo le dije, no hay cómo justificarlo. Sí, sí, él me decía, no creas eso aparece después. Pero yo, gracias, doctor, está bien. Y después estoy sana hasta el día de hoy, de eso hace 3 años. Ay, en el nombre de Jesús, gracias a Dios. Me dijeron que no podía tener más hijos después de eso. Y yo al año y medio quedé en estado de mi segunda nena. Y sin problema, un embarazo con menos situaciones que el primero realmente. Fue un embarazo, tuve algunas situaciones de contracciones antes de tiempo, pero realmente mi bebé nació sana en el segundo embarazo. Entonces, realmente muchas personas vieron la maravilla de Dios. Pude volver a trabajar en mi trabajo como si nada había pasado. Muchas personas dijeron, ¿y tú estás aquí? ¿Enferma de tal enfermedad? No, Dios me sanó. Y la gente no lo podía creer, pero Dios se glorificó devolviéndome la salud. Es así. También tengo otro testimonio con relación ya a mi segunda hija, que después de cuando la bebé tenía más o menos 8 meses de nacida, empezó a dejar de comer, empezó a un conjunto de síntomas que tenía. Le hicimos un hemograma y vimos que las plaquetas salían de manera extraña, salían 1.200.000. Realmente quienes manejan los rasgos y valores de mínimo y máximo pueden saber que los valores máximos son 450.000 y los valores mínimos son 50.000. Entonces, realmente las plaquetas tienen como función la buena coagulación de la sangre. Entonces, una baja producción en plaquetas, que es inferior a los 50.000, significa que la sangre está muy diluida y es muy peligroso. Y de hecho, cuando una persona tiene dengue, ese es el mayor riesgo, que se puedan romper los vasos capilares y que pueda haber una hemorragia interna. Pero escúchame que te interrumpa, pero yo oyéndola a ella hablar, tú eres todo un médico, porque ella está hablando con términos médicos de una manera, wow, muy fluida, ¿eh? Lo que pasa es que Virginia puede dar fe de eso, que cuando uno ha vivido tratamientos médicos de cerca, uno se documenta dolorosamente de lo que estamos padeciendo, dolorosamente. Por ejemplo, un proceso de medicamentos, sí. Porque a veces para comprender lo que tenemos que pasar, tratamos los médicos eso es lo que nos dicen, y eso como que se nos queda en el corazón. Pero déjame yo interrumpirte ahora, sí. Porque ahora me están haciendo señal que tenemos que ir a pausa, claro que sí. Para que me continúes con ese testimonio de tu niña, ahora el proceso con la niña. De sanación. Que yo creo que tú tienes también otra parte de testimonio. Sí. O sea que vamos a ya complementar lo Amén. que queda en el programa cuando regresemos de la pausa. Amén. Que Pedro y Juanita puedan seguir estudiando. Que Patricia pueda continuar su posgrado. Que Rafael pueda montar su primer negocio. Y Laura pueda ampliar el suyo. Que don José y doña Ana puedan tomarse las vacaciones que siempre desearon. Que Alejandra pueda comprar su primer carrito. Y Alfredo y Rosa puedan adquirir su apartamento. Para que el anhelo de todos los dominicanos se convierta en una realidad, seguimos trabajando por la estabilidad y el crecimiento. Banco Central de la República Dominicana. Continuamos con estas hermanas y estos poderosos testimonios. Estamos conversando precisamente con Julia de la situación de su hija, pero también Virginia tiene que terminarnos la parte de su niña, pero vamos
a concluir primero con Julia, porque son tan interesantes las dos, las dos brevemente. historias que yo no sé por dónde comenzaron otra Sí, vez. claro. Brevemente, Sí, realmente Julia. Dios terminó glorificándose en el caso de la salud de mi ¿Y bebé. qué tenía la niña? La bebé tenía las plaquetas en 1.200.000, como le mencionaba. Sí. Le rehacían los exámenes y continuaba con las plaquetas en 1.050.000. De hecho, la pediatra cuando lo vio me dijo, no, ese análisis no es compatible con la vida. Y no le creímos, yo no le creí. Y empezamos a orar y a interceder por la salud de mi bebé. Se refirió a un hematólogo. El hematólogo mismo decía, tenemos que tenerla en observación, de hecho, analizarle su médula, porque esa sobreproducción de plaquetas no es normal. Y empezó se abstuvo hasta de medicarla porque no comprendía y de hecho entendía que podía ser algo peor, quizá un cáncer en el sistema medular, pero Dios la libró de eso. Y al mes de haber salido esos resultados, cuando volvimos a hacerles los análisis a la bebé, el mismo doctor dijo, esta no es la misma niña que yo recibí hace un mes, esta es otra. La sangre estaba en perfectas condiciones, la hemoglobina en perfectas condiciones, la plaqueta dentro de los valores normales, que era 350 y algo. Y realmente para mí no fue sorpresa, porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida y los milagros que Él ha hecho. Quizá ese médico se impresionó con esos valores, pero para mi familia y para las personas que estuvimos orando por mi hija, que gracias a Dios hoy está sana, en el nombre de Jesús, así es que Dios obra. Y hay que glorificar y magnificar a Dios por las maravillas y los milagros que Él hace en nuestras Sí, vidas. porque Él es soberano. Así es. ¿Verdad? Así es. Gracias. Ay, sí. gracias, Entonces, Julia, la verdad sí. que son tremendas mujeres Sí. ustedes, son bueno, estábamos conversando precisamente, la gente quiere predicar la Biblia, lo que dice la palabra, pero qué mejor predicación que con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Eh? Claro. Es mucho más fácil que la gente entienda que leyendo la Biblia. Sí, aunque sí debe ir a la paz, claro. Claro, y la fortaleza, es bueno mencionar que la fortaleza de todas esas pruebas es la Biblia. Amén. Debemos Claro, al momento porque la oración, de estar, Señor, tenemos que orar. claro, con la palabra. No inventarnos oraciones, porque Nunca. ahí está todo. Nunca. Reconociendo la grandeza de nuestro Señor. Claro, en cualquier prueba de salud. Y en la familiar. alabanza, óyeme, la palabra de Dios dice que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. así es. Eso fue lo que tú hiciste. Así es. No, y entender Así que no, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así Entender que dificultades en la vida todo el mundo tendrá. Claro. En mi caso fue el proceso o uno de mis casos, porque toda vida es un testimonio. Fue el proceso quizás de ese anhelo de esa bebé, luego después quererla, después que la tenía, que el Señor me la regaló, vivir todo el proceso de una enfermedad tan fuerte como cáncer, ver una niña de 1 año que todavía no caminaba correctamente, no corría, y antes de correr, jugar, decir sus primeras palabras claras, ya estaba viviendo un proceso tan duro como el proceso de una quimioterapia. Ay, sí. Pero entender que el Señor lo permite y que Él es nuestro gozo. Y que en mi caso fue eso lo que yo viví, pero habrá por ahí mujeres y hombres que están viviendo otro tipo de dificultades. Pero cuando uno se aferra al Señor, Él es nuestra fortaleza. Dice la palabra que Él conjuntamente con la prueba da la salida. Y aferrarse a Él, buscarlo a Él en medio de las dificultades, con alegría, levantar las manos, adorar, alabar y darle gracia por lo que está aconteciendo en tu vida, aunque sea doloroso, y entregarlo y tener un desprendimiento de esa situación y entender, yo humanamente no puedo con esto, Señor, mas tú sí, te entrego esta dificultad, la pongo en tus manos y Él te va a ir guiando, Él te va a ir dando la fortaleza, la sabiduría para poder hacer lo que tienes que hacer. Porque en mi caso, por ejemplo, pasamos por un proceso de casi 3 años y pico de quimioterapia y el Señor permite la ciencia y puso médicos extraordinarios en mi camino, gente que tuvieron una entrega, las enfermeras, la doctora que atendió a la niña, increíble, pero el Señor estuvo
con Isabel Cristina, estuvo conmigo, estuvo con los médicos y él le fue dando la guianza a cada uno de nosotros para poder enfrentar la situación y llevarla hasta donde estamos hoy, que es dando gracias por el milagro que ha hecho en la vida de Isabel, por el milagro tan grande que ha hecho en mi vida y darle gracias por ese proceso porque me acercó a mí mucho más a él. A partir de ese proceso pude entender que el Señor buscaba de mí, que quería de mi vida y yo aprender que Dios es lo más importante y a partir de ahí viene todo lo demás. Amén. Que cuando tú le das el primer lugar a Él obra de una manera extraordinaria, dándote lo que tú necesitas. Si es fortaleza, fortaleza. Sí. Si es gozo, gozo. Si es que tú aprendas a desprender, a entregar, a depender de Él, pero que Él lo da. Mi pastor dice algo precioso que a mí me ha aclarado mucho, que Dios es tu todo cuando es lo único que tiene. Entonces, en momentos de esas dificultades, uno aprende que aunque está la ciencia que es permitida por Dios, la mano poderosa de Dios es que permite que el Señor te dé la sanidad como lo ha hecho en la vida de Isabel Cristina. Qué lindo su testimonio, señores. Ay, gracias, porque de verdad a mí me ha calado mucho. Yo no he pasado esas pruebas, pero he pasado otras, sí. Porque dice la palabra que el Señor no nos da nada que no podamos soportar, ¿verdad? Sí. Pero qué difícil. Yo no me veo en ese espejo de tener un hijo o mis hijos, ¿verdad? Ay, sí. En esa situación de ustedes. No. Bueno, yo no sé yo sé que quizá el Señor, ¿verdad? En su misericordia me hubiera dado la fortaleza que me ha dado en el proceso también por el cual yo he pasado. Así es. Gracias, mis hermanas. Yo quisiera, Julia, un mensajito para nuestros amigos televidentes. Sí. Gracias. ¿Qué puedo decirles? Que Dios es grande, que Dios es maravilloso. Que a veces las obras que Dios hace en nuestras vidas no las vemos porque son detalles que Dios tiene con nosotros. Debemos de darle gracias por todos, porque Dios nos libra de situaciones cada día. Cada día Él tiene nuevas cosas para con nosotros. A veces llegamos a nuestra casa, salimos del trabajo y no sabemos de cuántas cosas Dios nos ha librado, por lo que debemos de seguir dándole gracias a Dios y estudiar su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra, tener una relación estrecha con Él, buscar respuestas de Él en la Biblia y vamos a recibir el gozo y la seguridad que necesitamos porque Dios debe ser nuestro alimento y nuestra vida. Amén. Gracias, manitas lindas, preciosas, Dios me las bendiga. Gracias por invitarnos. No, pues yo las espero aquí, ya tenemos un compromiso, ya lo saben. Sí. Será bueno hasta dentro de un tiempito, vamos a ver. Y nada, mis hermanos, gracias por acompañarnos nueva vez. Esto ha sido todo por hoy. Será hasta la semana entrante, si lo permite, pero recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se